8:41. Está con nosotros el abogado y politólogo Belarminio Ramírez Murillo. Y catedrático universitario. Así es. Vamos a hablar con él de distintos temas, pero en primer lugar vamos a empezar con la rendición de cuentas del presidente Danilo Medina en el día de ayer. ¿Qué valoración tiene Belarminio Ramírez Murillo sobre este discurso? Muy buenos días. Primero le agradezco el privilegio inmenso que me conceden de llegar a los hogares dominicanos a través de esta tribuna. Algo que he venido observando con detalle, inclusive ayer inmediatamente terminó el discurso del presidente, es la participación racional de los comunicadores y del liderazgo político de oposición. Es importante acotar que el discurso de ayer no podía ser parecido al discurso del 27 de febrero del año pasado, porque el 27 de febrero del 2013, el discurso del presidente Medina fue para generar expectativas, fue para exponer su filosofía de gestión, puesto que lo que tenía era 6 meses en el gobierno, y desde agosto a diciembre lo que hizo fue agarrar un periodo que ya estaba culminando del presidente Leonel Fernández, y el año comenzaba. Ahora fue un verdadero informe de gestión, puesto que se centró a informarle al país y a las cámaras legislativas sobre los logros del gobierno en el año recién finalizado. Al mismo tiempo expuso los grandes retos y desafíos que tenemos por delante y las grandes obras que pretende acometer en el año que se inicia. Por lo regular, esa es la esencia de una rendición de cuentas y de memoria el 27 de febrero. Eso hay un guión, eso hay un procedimiento y todos los presidentes le dan cabal cumplimiento. Ahora, en términos emocionales, la población esperaba un discurso parecido al del 2013 y no era posible, porque en el 2013 se presentó lo de la Barri y fue un escenario para la puesta en escena de la firmeza de carácter del presidente Danilo Medina. Ahora lo que hay es un discurso claro, objetivo, preciso, dando en detalle lo que se ha hecho para la instalación del Estado Social de Derecho. Es importante el estado de ánimo del presidente, la confianza y la seguridad en sí misma, que se desprende de la alta calificación y valoración que le está dando la población dominicana a su gestión. El discurso fue bueno, porque el presidente Medina ha ido superando una debilidad que tuvo en el pasado, y es que cada día se hace mejor comunicador. Comunica con claridad, sin sofismas, sin rebuscamientos conceptuales, un discurso en párrafos cortos, tipo dosificado y pincelada, donde cada párrafo presenta una idea construida, y en cualquier tramo tú colocas el discurso y entiendes a plenitud la idea que está exponiendo en el momento. Pienso que es muy importante el hecho que el presidente haya precisado los retos que tenemos en materia de seguridad y de la crisis eléctrica. Ese es el punto neurálgico que está preocupando fundamentalmente al pueblo dominicano hoy. La forma como él lo encaró es un indicador preciso, tomando en cuenta su capacidad, su experiencia y su firmeza de carácter, de que le va a marchar de frente y de que la República Dominicana en esta gestión va a ser transformada tanto en lo que es la economía social de mercado como en el fortalecimiento institucional del Estado democrático. Bien, en términos racionales decía, buen discurso, la parte objetiva. El presidente no pudo aprovechar con un tema como el de la seguridad ciudadana o la falta de seguridad ciudadana, que aunque él mostró cifras, y esas cifras las han dado las instituciones que tienen que ver con el tema, de que se ha reducido el número de víctimas, pero es un tema que conecta con todo el mundo. Para lograr algo similar a lo ocurrido el 27 de febrero del año pasado, no tenemos ya el tema de la Barricol, dice ya eso está resuelto, pero ¿qué pasó ese día? Morados, blancos, rojos, todos estaban emocionados al sentir que había un primer mandatario defendiendo los intereses del país. ¿Qué nos une a todos? Rojos, morados, blancos, rosados, de todos los partidos. El tema de la falta de seguridad ciudadana, no había manera, además de mostrar esa cifra que habla de logros, o sea, vamos a pensar que sí, que es cierto. Bueno, pero hay una percepción de inseguridad. ¿Qué yo le voy a pedir a mis funcionarios? Que den la milla extra,
vamos a hacer algo diferente, porque todavía el ciudadano se siente inseguro. No había manera de aprovechar si eso. Hubiese habido un acertijo conceptual que el presidente lo hubiese podido tomar para lograr un momento emocional como el del 2013, lo hubiese hecho sin pensarlo dos veces, como lo hizo en Cuba, en la reunión reciente de jefes de Estado de la región. O sea, lo del 2013 es una oportunidad que pocas veces se presenta. Y él la aprovechó al máximo, y la valoración altísima que tiene hoy en día en parte se debe a ese momento histórico que no debemos olvidar. Pienso que los comunicadores, sobre todo esta tribuna en este programa, ustedes están haciendo ahora un ejercicio educativo sobre el discurso. Esa pincelada que ustedes están poniendo es un proceso pedagógico sobre una discusión sobre el futuro. Estuve observando y analizando también el análisis racional que hizo el liderazgo político de la nación, sobre todo en el caso de Miguel Vargas Maldonado, rodeado de expertos y de intelectuales, y también es un análisis racional. Eso es lo que se debe hacer cada 27 de febrero. Cuando un presidente rinde sus memorias, las mentes racionales de la nación, comunicadores, intelectuales y el liderazgo político de oposición debe ir a los detalles, como ustedes lo están haciendo. Eso es positivo. Me llamó la atención que la voz desde el sector empresarial no fue tan crítica a la posición como en ocasiones anteriores. Hablaron Manuel Díez, hablaron Ligia Bonetti y también la presidenta de ANGE. La presidenta de ANGE fue un poco más crítica, pero tanto Díez como Ligia Bonetti hablaron a favor del discurso, que generalmente ellos son muy críticos. En esta ocasión ni siquiera, como decía Julio más temprano, ni siquiera con el tema de los 100.000 empleos, que a todos nos sorprende, ni siquiera con ese tema Ligia Bonetti quiso como enfrentarlo, por lo menos ayer. Yo le voy a explicar por qué. En esta gestión de Danilo Medina se han hecho 2 encuestas profundas dirigidas a la cúpula empresarial. Y por primera vez, más del 50% de los dueños de la riqueza del país entienden que hay un gobierno que está utilizando correctamente los recursos públicos. Hay sinergia entre la filosofía de gestión de Danilo Medina y las expectativas del empresariado. Como hay sinergia entre la filosofía de gestión del presidente Medina y la sociedad civil dominicana y los medios de comunicación. Ningún gobierno en la historia dominicana, y escúchenlo bien, en 18 meses había conseguido tantos editoriales de los periódicos, de la televisión y de los noticiarios de radio positivos como lo ha conseguido este gobierno. Y en los primeros 4 meses de gestión de este gobierno, qué bueno que se sepa, no hubo publicidad gubernamental. Eso significa que el éxito de esta gestión depende de que él tomó la agenda de las mentes racionales del pueblo dominicano, sin tomar en cuenta que sean propuestas de oposición, propuestas de sociedad civil, propuestas de académicos, y va enrumbando el país en esa dirección. La aprobación y la confianza tienen que ver con esa estrategia. Belarminio, el tema de la ley de partidos políticos a la que hizo referencia el presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, en su introducción ante la reunión de las cámaras conjuntas, y también antes de presentar al presidente Danilo Medina. Te agradezco que me haya puesto esa pregunta, porque eso es muy importante en el momento histórico que vive la nación. La ley de partidos hay que aprobarla, pero no como la concibió la Junta Central Electoral. En lo que concierne a las primarias, no podemos imponerle una camisa de fuerza a los partidos. Si ponemos primarias simultáneas, todos los partidos pequeños y emergentes automáticamente desaparecen y quedan fuera del escenario. Y segundo, la escogencia de las candidaturas y de los directivos de los partidos debe ser un proceso que lo escoja el órgano partidario en función de su conveniencia. O sea, debe establecerse primarias abiertas, debe establecerse primarias cerradas y debe establecerse las convenciones o votos por delegado, y que cada partido en cada momento escoge el método apropiado, pero no imponer una camisa de fuerza como ellos pretendían. ¿Por qué desaparecerían los pequeños si se pone el mismo día? Porque si tú haces, María Elena, unas elecciones primarias simultáneas el mismo día todos los partidos,
¿Cómo tú le vas a pedir a un partido pequeño, recién creado, que te presente un montaje de delegados en cada municipio, en cada provincia del país? Y la ley del partido no se va a llevar a todos los partidos chiquititos. Y la ley del partido no se va a llevar a todos los partidos chiquitos. Porque la forma que fue concebido ahí fue para sacarlo a todo de la historia. Porque lo saquen, porque total ellos no hacen nada. No, la luz, tú eres una persona que hace aporte muy grande a lo que es la educación del pueblo dominicano y a lo racional. La importancia de los partidos emergentes no depende de los votos que sacan, sino tenemos que llevar los partidos pequeños a un punto que muchos de ellos han ido renunciando, y es que en el día a día aporten a la construcción de la opinión. Pero ellos no lo hacen, ellos lo que les interesa es el financiamiento de la Junta de gobernanza. Los partidos grandes están atados y no se vinculan. Hay varios partidos el único partido que se mantiene con permanente actividad en la Fuerza Nacional Progresista, aunque yo no estoy de acuerdo con la mayoría de los temas, asumiendo temas y planteando, y es un partido que aporta. Pero en la mayoría de los partidos lo que piensan es en cargo público y en lo que le da la Junta. La tasa de retorno a nosotros no tiene que indicar que no es viable seguir manteniéndolo y financiándolo. Varios de ellos debieran dejar de existir, como también los partidos grandes deben rediseñarse para mejorar su desempeño y fortalecer la calidad de la democracia. En el caso, he leído varios comentarios de tanto, voy a citar Listín Diario y Diario Libre. Ellos coinciden, algunos analistas ahí, incluso comentarios, medios editoriales de esos periódicos, en que todo este proceso de la denominada convergencia, etcétera, aunque no se note en lo inmediato, en mediciones, está fortaleciendo a Miguel Vargas Maldonado. ¿Tú qué piensas? Bueno, yo lo que pienso es lo siguiente. Lo primero es que el PRD, por lo regular, se sumerge en este tipo de conflictos cuando faltan 2 y 3 años para las elecciones y después se unifican. Eso es lo primero que el PLD debe entender, que en el 16 habrá un PRD unificado. Cuando estudio el comportamiento electoral dominicano, y lo voy haciendo con objetividad y detalle, proceso tras proceso, cuando veo la votación de 2004 PRD, veo 2006 PRD, veo 2008 PRD, veo 2010 PRD y veo 2012 PRD, lo que veo es un partido en crecimiento. Hubo un punto de inflexión en el 2004 y ha venido sostenidamente creciendo. El 16 es un desafío grande. Yo percibo que ellos se cohesionarán al final y que el triunfo del PLD para llevarse ese récord de más de 12 años consecutivos en el poder depende de que sea particular una boleta. Pero lo que está pasando en el PRD es algo normal en esa organización política. ¿Cómo tú visualizas? Tú reiteras que al final de la jornada habrá un PRD cohesionado. Ok. ¿Con quién de candidato? Bueno, ya eso debe decidirlo el proceso interno, porque ahí es que ellos tienen el nudo fuerte que resolver, porque ese proceso... Pero desde tu óptica, ¿qué tú visualizas? Lo que están montando en el PRD de Vargas Maldonado es para que él sea presidente del partido y candidato. Ellos tienen que hacer un ejercicio de madurez democrática, que Hipólito Mejía no está en estado mental para hacerlo. Para tú entender a Hipólito Mejía y lo que hará Hipólito Mejía en caso de que ya él no sea opción de candidatura, tú tienes que partir de Stephen Covey en el libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, donde él describe los centros de las personas. Cada liderazgo tiene un centro. Nosotros te podemos decir qué hace cada quien en cada caso. O sea, en el momento en que Hipólito Mejía, escúchenlo bien, pueblo dominicano, no pueda ser candidato ya, porque quede inhabilitado del proceso. Hipólito es centrado en sí mismo, es en él, primero él, solo él, y luego centrado en los adversarios. Cuando él no pueda ir, entonces él se va a centrar en hacerle la vida a Miguel Vargas Maldonado. Eso es el perfil de patología psicológica que se percibe en la mente de ese liderazgo político. Brillante, entonces, ya lo que vaya a pasar después depende de pero es que entonces de esa reflexión suya se desprende de que no van a llegar juntos. No, de eso se desprende. Que si él no puede ser, entonces puede apoyar a otro, porque ahí hay 3 liderazgos.
y eso pudiera entonces doblarle el pulso a Vargas Maldonado. O sea, en el momento que él no pueda, para que Vargas Maldonado, que ya es su objetivo, entonces ahora, él pudiera inclinarse a Luis Abinader y ahí alteraría los resultados del proceso. Pero hay otro elemento ahí. ¿Cuál decisión tomaría Hipólito si Hipólito tiene dos opciones? Empujo a Luis Abinader y en cierta medida lo hago heredero de mi liderazgo, o empujo a mi hija que tiene aspiraciones también y está ahí, etcétera. El esquema de la hija tendría que ser en un acuerdo con Miguel, que es donde podría avanzar, y el esquema, el otro esquema es jugársela contra Miguel totalmente con Luis Abinader. ¿Qué tú crees que escogería Hipólito? No es fácil descifrar, porque teniendo en cuenta, primero, Hipólito es un liderazgo que se caracteriza en pisotear y destruir a los demás liderazgos de la nación, llámese de sus partidos o de las organizaciones adversas. Usted no está siendo muy duro. No, porque esa es la verdad. O sea, cuando presidente de la República, tú buscas cómo acabó con el liderazgo de Milagros Ortibó. De Milagros, pero la llevó a la vicepresidencia. La pisoteó, la acabó, y en el 2004, cuando la candidata natural debió ser ella, él se impuso, la doblegó. O sea, es un liderazgo que en el contexto de la democracia dominicana ha sido dañino en más de un 90%. Tú buscas en un momento dado en que el reformismo estaba definiendo una candidatura y soltó una donde dijo que ellos decidieron el resultado a favor de Eduardo Estrella, y ahí lo destruyó para siempre. O sea, Hipólito es un liderazgo que él mentalmente, en eso sí él es hábil. Él vive buscando un punto de inflexión donde si tú eres adversario de él te puede empujar al precipicio. Esa es, y él goza pero más. Mira, escúchalo bien, no me cortes tu idea. No, es que no te yo percibo como estudioso de los liderazgos políticos que Hipólito goza más cuando hace que caiga un adversario que cuando él triunfa. Ok, pero entonces en el caso de Abinader se te cae la tesis, porque Hipólito ha convertido a Abinader. Hipólito ha convertido a Abinader en un perfil presidencial. Hipólito Mejía. Abinader no tenía ninguna participación importante en el escenario político nacional hasta que Hipólito lo sacó de una chistera. Lo que pase con Abinader, mira cómo lo tiene, servirá para demostrar si él es capaz en un momento dado de contribuir al crecimiento de alguien, o si va a seguir con el mismo comportamiento en términos históricos. O sea, pero hay que ver el nivel del yoísmo de él, cómo va a actuar. Señor, pero lo que yo digo, Hipólito lo estimuló, Hipólito lo ayudó, Hipólito lo cargó. Pero este es un hombre especial. Por ejemplo, este muchacho, Gómez Mazara, pues como hijo de Hipólito Mejía, cuando tú veías a Gómez Mazara en el momento dado que había que definir liderazgo en el PRD, decir, bueno, porque Hipólito llega a mi casa, me pregunta por la nota de mis hijos, para mí eso es como algo paternal, cómo yo lo enfrento, para mí es muy... Siempre, yo le vengo dando seguimiento a todo. Pero Hipólito el año pasado soltó una y dijo que Gómez Mazara había apoyado al PLD y que no estuvo con él prácticamente en las elecciones del 2012. O sea, Hipólito es capaz de cualquier cosa. Pero Abinader lo ha ayudado. Pero Abinader ha corrido un riesgo. O sea, en los estudios de mercado político que yo hago, en la labor diaria de análisis y observación política que yo hago, se comenta mucho de que busca ese muchacho al lado de ese hombre. Eso es lo que te dicen la gente de todos los niveles de la sociedad. Perciben que este muchacho, en vez de trillar su propio camino, está corriendo un riesgo muy grande al lado de alguien que ha demostrado que políticamente no será como Juan Antonio Ali, esperando que los mangos bajitos. Bueno, pero aquí Julio Martínez Pozo planteó, en un momento dado el hombre puede irse por la genética familiar y soltar en banda a Luis Abinader. O sea, él lo tiene en la mano, ese muchacho. El trabajo político es como el tener un huevo en la mano. La sangre pesa más que el agua. Sí. Pero además Belarminio, ustedes están subestimando a Hipólito. No, José, lo que quiero es que entiendas siempre algo. Lo subestiman. José, quiero que entiendas algo, y corrígeme, Belarminio, que le doy interpretación a lo que tú dijiste. Él habla de impulsar a Luis Abinader, no por impulsarlo, sino motivado en dañarle la fiesta
a la otra parte. Eso fue lo que dijo Belarmino. Por un lado es eso, y por otro fue una estrategia para él sobrevivir, porque el error grave que cometieron, y lo van a pagar y lo están pagando, Luis Abinader, Gómez Mazar y todos esos muchachos, fue en ir a buscar a Hipólito, que estaba jugando dominó con Negrito, muy tranquilo ahí en Cambita, y meterlo en la contienda electoral del 2012. Ellos tenían todo que dejar ese liderazgo tranquilo y acelerar el proceso con Vargas Maldonado en el 12, porque no podía ir en el 16. Si ganaba no podía reelegirse, si perdía tenía 2 derrotas consecutivas, entonces el escenario quedaba en manos de esa juventud. Ellos fallaron. ¿Tiene chance de recuperarse el Partido Reformista Social Cristiano? Quique Antuna, ahora presidente, ¿qué piensa del partido? Hay un bipartidismo muy pronunciado. El bipartidismo se ha fortalecido considerablemente desde el 2004 hasta la fecha. En las últimas encuestas que se han hecho, vemos cómo el PLD y el PRD concitan la simpatía de más del 80% de la población. Percibo en el 2016 un bipartidismo mucho más fuerte, y el hecho de que las 3 elecciones sean el mismo día, eso prácticamente obliga a todos los demás partidos a que se alíen a esas 2 organizaciones antes de para decidir en primera vuelta. Y la situación, dicen algunos que terminó la luna de miel entre Leonel Fernández y Danilo Medina. Me robaste la pregunta, los hombre. resultados del Congreso, ya la presentación formal por lo menos de 3 aspirantes a la candidatura presidencial: Francisco Javier García, Reinaldo Paredes y Temístocles Montaz. Declaraciones de algunos de los candidatos y las más recientes declaraciones de un funcionario en el sentido de que aquel funcionario que aspire debe renunciar. Pienso que una de las grandes ventajas del PLD es la cohesión partido-gobierno cuando ha estado en el poder, y eso ha dado muy buenos resultados al PLD y al sistema democrático. Pienso que el supuesto enfrentamiento entre Danilo y Leonel como liderazgo no es tal. Simplemente alrededor de Leonel Fernández hubo personas que no se manejaron correctamente. Y cuando Leonel entregó el poder, el mismo día ellos asumieron como estrategia poner a Leonel a competir con Danilo en lo mediático y en todo. Un error de niño, y nosotros fuimos opuestos definitivamente y tajantemente en el acto mismo. Y desde los litorales de Leonel se armarró todo un plan para competir con la corriente del danilismo. Ya lo que pasa el 5 de enero en la escogencia de los miembros del comité central y el 12 de enero y después en el comité político, es un indicador obvio de que se va a repetir de aquí al 2016 lo mismo que sucedió después del 2009, cuando en los procesos internos de escogencia de candidaturas en el PLD, la corriente, el entorno del presidente Fernández, aprovechado el buen momento del presidente, prácticamente ganó los escenarios donde compitió. Sí, pero también, yo en el año próximo, lo digo frente a la nación hoy, y que lo vayan entendiendo, el entorno del danilismo va a ganar la mayoría de las plazas congresionales y municipales, porque ellos se van a beneficiar de la alta calificación que tiene el gobierno y el presidente. Es un proceso natural que no hay como. Y del presupuesto también. El asunto, José Lalu, y del presupuesto también. El PLD, ese escenario que tú planteas divide al PLD. Leonel Fernández apoyó a todos los danilistas en el 2010, no es como tú dices. Pero no. Charlie Mariotti fue senador porque Leonel lo apoyó. Rubén Toyota fue senador porque Leonel lo apoyó. Tommy Galán en San Cristóbal, Leonel lo apoyó. Es un congreso del PLD. Sí, pero si lo seguimos viendo como danilista y como leonelista, se va a romper. Pero hay algo importante, Lalu. En el 2009, por ejemplo, Danilo no puede actuar como cabeza de un grupo. Danilo es presidente de la República. Sí, pero escucha esto. Danilo tenía una estrategia clara. En el 2009 yo salí personalmente. Yo salí a posicionar productos políticos enviados por Leonel. Gente que nunca pensaban que iban a ser senadores ni nada. Pero pasó algo. El de Ocoa. Pero en Aso también pasó algo, Nosotros llegábamos, teníamos la primera reunión con los dirigentes del PLD y Danilo llamaba al terminar la reunión y decía: miren, hay varias personas allegadas a mí que están aspirando ahí, pero lo que conviene al PLD es que la candidatura sea suya. O sea, él, Danilo Medina Sánchez. Es que Danilo y Leonel son lo mismo. Lo que pasa es que se dividieron en el 7. un poquito, Pero tú también si Leonel Fernández tuviera el estilo estratégico de Danilo, de un entorno cohesionado, espérate,
Porque la situación que está pasando el liderazgo de Leonel Fernández es que el equipo de Leonel Fernández andan ellos pisándose los pies. Es que en ese análisis tú lo que estás haciendo es dividiendo. No, yo lo que estoy diciendo es que Leonel tiene que comportarse con más cuidado y más inteligencia y más estratégico para que no siga recibiendo derrotas a lo interno del PLD. Yo lo que quiero es que él se prepare y su equipo para que entienda que el hecho de que el danilismo gane espacio es natural y normal y eso no es lo que promueva. sucede. Yo le digo a los PLDistas que no acepten la promoción ni del danilismo ni del leonelismo. En el PLD eso no existe, está prohibido por los estatutos. Eso no existe. Danilo no se puede comportar como cabeza de un grupo, ni Leonel tampoco. Belarminio, ¿qué hay de posibilidades, de acuerdo a tu análisis, de que Leonel Fernández se presente como candidato presidencial del PLD para las elecciones del 16 o se preserve y permita que una nueva generación de relevo ascienda a esa posición? Y también en ese mismo punto, el papel que a tu juicio jugará la actual vicepresidenta, doctora Margarita Cedeño de Fernández. Ese es un interrogante muy interesante en este momento. Si Leonel decide ser candidato, él gana a todos juntos. Un proceso a lo interno. Sí, eso es pan comido. ¿Tú crees que los otros, competirían con él o se retirarían para apoyarlo? La mayoría se retiran y si se unen, él le gana. Pero hay otro hecho. Cuando vemos el mercado electoral hoy, vemos el clima de opinión negativa que hay en contra del presidente Leonel Fernández. O sea, ningún liderazgo que había salido con una aprobación tan alta, sobre un 70, en 4 meses se te cae a un 30. ¿Qué tiene que hacer él para recuperar eso? Espérate. Ni siquiera Hipólito Mejía cayó en esa dimensión, que es lo más nefasto y negativo que ha tenido como gobierno la democracia dominicana. ¿Y tan rápido? Sí, tan rápido. Cuando nos movemos hoy en los escenarios nacionales, haciendo labor de estudios cuantitativo de mercado, nos damos cuenta de lo siguiente. Por ejemplo, hoy salimos y hacemos un recorrido, y ustedes pueden hacerlo en cualquier punto del país sin importar nivel ni estatus social de la persona. En la medida que te hablan bien de Danilo Medina, en la medida que te expresan satisfacción por el desempeño del gobierno de Danilo, al mismo tiempo te expresan desagrado por la gestión anterior, porque el ciudadano es inversamente proporcional. Lo único que hace es compararte un presidente con el anterior y un gobierno con el anterior. ¿Qué significa eso? Que el momento no está para Leonel, porque si Danilo está en la cima, entonces Leonel está muy vulnerado y muy cuestionado, y ese clima de opinión negativa en contra de él va a subir. Señores, ya en los estudios más recientes en percepción sobre corrupción, la población está viendo al gobierno de Leonel que algo increíble que jamás pensábamos que iba a suceder, con niveles de corrupción más altos que el de Hipólito. Entonces tú tienes que estudiar el mercado electoral, ver la perspectiva y en función de eso tú determinas cuándo es el momento de un liderazgo y cuándo no. Pienso que el 16 no está para Leonel y él podrá retornar, pero no cuando él quiera y no cuando sus seguidores y allegados quieran, sino cuando la población se ponga de nuevo en él y lo pida. Tú dices que, pero no, espérate Julio, me faltó lo de Margarita, y entonces tú dices que él pudiera ganar a lo interno, pero no afuera. En el PLD hay 3 liderazgos. Leonel, Danilo y Margarita hoy concitan más del casi el 90% de la simpatía dentro del PLD. Si Leonel no puede por la imagen negativa que tiene y que se va a seguir fragando en su contra, si Danilo no puede porque la Constitución se lo prohíbe, entonces la candidatura de forma natural cae en manos de la vicepresidenta. Tanto a Danilo como a Leonel le conviene que sea Margarita. Por encima de Reinaldo y de Francisco. Porque de todo lo que aspiran, la única que no le va a mermar el control partidario que ellos tienen es Margarita. Cualquiera de los dos otros. Ni a uno ni a otro. Cualquiera de los otros. Pero eso que tú planteas lo enfrenta a ellos en el 20. Bueno, pero primero hay que ganar el 16. Eso lo enfrenta a ellos. Se rompe el principio de alternabilidad. Gracias a ustedes. A Belarminio Ramírez Morillo. Interesante este conversatorio, interesantísimo. Toda esta panorámica. Qué hombre brillante. 9-10 minutos, cambio y fuera. Eso lo enfrenta a